Bueno, pues comenzamos la sesión de la tarde. Muchas gracias por la puntualidad. La verdad es que da gusto. Entonces vamos a empezar dedicada esta sesión a la historia del territorio, que como decimos, un castillo no se entiende sin entender el territorio. Y va a comenzar Fernando Cobos con un tema que es caracterización de sistemas territoriales. Y a Fernando Cobos creo que no hace falta que le presente. Así que aquí está y nos va a contar. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí después de la comida que hemos tenido. Espero no dormirles. Vamos a entrar en un campo complicado, en el que se han hecho avances. En la mesa va a estar Abelino Gutiérrez, va a estar gente que empezó a trabajar sobre el territorio hace años. Es un campo complicado porque nos vamos a mover permanentemente en tres aspectos que no son equivalentes y que a veces marcan la diferencia. Es lo que es el patrimonio como recurso turístico, el patrimonio como sistematización del la sistematización del patrimonio para trabajarlo y entenderlo como patrimonio, y el patrimonio como referente estratigráfico de un territorio. Y por tanto son tres niveles que conviene no confundir. Es decir, el patrimonio de un territorio, el patrimonio de un itinerario, no es necesariamente un patrimonio congruente con ese itinerario. El Camino de Santiago es efectivamente un itinerario histórico, es un itinerario patrimonial declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, pero no todos los monumentos que están en el Camino de Santiago sirven al Camino de Santiago, no todos los monumentos que hay en el Camino de Santiago fueron construidos en función del camino, sino que hay cosas que están en el Palacio del Marqués del Gaudí, por ejemplo, o en la tumba de los condestables de Castilla en Burgos, están en el camino, comillas, por casualidad, no son parte intrínseca del camino. Luego comentaré. También, evidentemente, estamos acostumbrados a que los castillos se nos presenten por rutas, los castillos del Loira. Pero los castillos del Loira no son un sistema de fortificaciones que protegía el Loira en un periodo concreto, sino que son un invento turístico que agrupa edificios como Chenonceau o como... Ay, Dios mío. Tengo un día yo con los nombres. Este otro castillo, además tiene influencia castellana, que no tienen nada que ver entre sí. Es decir, que pertenecen a estructuras distintas, a épocas distintas, a concepciones distintas, y ¿qué tienen en común? Pues que todos están más o menos cerca del río Loira. Si hablamos del territorio, efectivamente, sobre un territorio, nosotros podemos entender que se han producido sucesivos procesos de ocupación de ese territorio, que eso ha generado cómo se construían, qué ciudades se poblaban, qué fortificaciones se construían, qué caminos se habilitaban, dónde se colocaban los monasterios, los puentes. Y esto es el Alto Duero, sobre el que se han superpuesto, a su vez, estructuras, es decir, las primeras ocupaciones de las primeras torres de presura, de los primeros ocupantes que le pusieron nombre antes de la reordenación de las comunidades de Villa y Tierra, luego siguen existiendo. O sea, es muy curioso, pero algunas de las torres de la primera repoblación de algunos de estos territorios, cuando surgen comunidades de Villa y Tierra, como Soria, o como Medinaceli, o como Almazán, subsisten como cortijos. Les llaman cortijos. Hablaban antes de las masías. Esos primeros espacios de ocupación terminan existiendo dentro del territorio de las comunidades de Villa y Tierra por cortijos, y los que los habitan no tienen los mismos derechos ni las mismas obligaciones que los villanos que van a ocupar la villa, que se acogen al fuero. Es decir, muchos fueros hacen excepciones sobre los derechos y las obligaciones en función de que fueran habitantes del castro o habitantes del castro de los judíos o de otros elementos que existían previos a esa reorganización. Y sobre ese territorio después se produce un territorio de señorialización que a su vez establece otras leyes y construye otras fortificaciones. Hace ya muchos años, en un congreso de arqueología medieval que se celebró en Valladolid, no recuerdo el año, pero ha llovido, planteábamos el profesor Retuerce, el profesor Herbas y yo, este diagrama estratigráfico territorial en el que cada estrato territorial representa una forma de ocupar el territorio en el que caben castillos, caben murallas, caben ciudades, caben atalayas, caben cultura material, es decir, es un estrato de ocupación. Esto sería la primera ocupación islámica, esto sería la primera intento de reconquista cristiana, estamos hablando siempre del Duero Alto. Cristiana, esta sería la reacción del califato a partir del
970, esta sería la segunda ocupación cristiana y la repoblación de las comunidades de Villa y Tierra, y terminaría siendo la ocupación señorial. Es decir, eso que les he puesto en mapas terminan siendo unos estratos que ocupan. El valor del análisis territorial, que la ventaja que tiene es, primero, que nosotros podemos leer en horizontal, es decir, si nosotros entendemos que estos edificios están en un mismo estrato, podemos establecer relaciones entre ellos, pero que también podemos leer en vertical. A veces, solo algunas veces, otras veces no, un castillo de un periodo se coloca encima de un castillo de anterior, que se coloca encima de otro anterior, que se coloca encima de otro anterior. Eso, aunque pueda parecer normal, ocurre no tantas veces. Normalmente un castillo, por ejemplo, la primera ocupación de los musulmanes en el Valle del Duero no suele coincidir con donde están ahora las comunidades de Villa y Tierra, es decir, el Castro de los Moros normalmente suele ser una primera ocupación que está enfrente de la ciudad actual, el castillo cristiano y el castillo medieval no coinciden, sino que están en cerros de enfrente, pero cuando ocurre, es decir, cuando todos caen en el mismo sitio, uno encima del otro, entonces a esos lugares los llamábamos yacimientos jalón, porque nos permitían establecer la estratigrafía relativa entre las distintas tipologías de aparejos de construcción de unos elementos y otros, es decir, eran los que nos daban la historia de ese territorio y aquellos en los que, si existiera una planificación coherente de investigación arqueológica, donde habría que priorizar precisamente los estudios arqueológicos, porque son los que nos van a permitir la lectura vertical. Y a partir de la identificación de las distintas etapas en la lectura vertical, nosotros podríamos establecer nuestros vínculos de relación en la lectura horizontal. Creo que esto se entiende bastante bien y pertenece a la edad, es decir, la atalaya islámica está construida hacia el 970 para controlar un castillo que ha hecho Ramiro II de León en el 930, que es el de Osma, que terminará siendo ocupado por los árabes después, años después, o el sistema de las torres que ocupan el espacio de la Sierra del Madero al este de la provincia de Soria, tiene una lógica que corresponde ya a un periodo de Fernando I y Alfonso VI. Por tanto, nosotros podemos identificar dentro de este estrato unos modelos de ocupación. Por ejemplo, si nos centramos en el conjunto de las torres, lo contaba en la conferencia de las torres que ocupan este pequeño territorio, torres que están como escondidas, que no buscan los puntos altos y que están como a cada 5 kilómetros una de otras, podemos encontrar, ya sé que cuesta mucho verla, pero está ahí, no busquen en el alto, tienen que buscar en mitad del valle, y cómo aparecen una serie de torres que van repartiendo y que son procesos de ocupación que solo hay una que tiene un arco de herradura y todo el mundo dijo esto es árabe, pero el resto no, que van asociadas a iglesias que a su vez también tienen arcos de herradura y que pertenecen a una tradición prerrománica de ocupación de ese espacio. Vale, esto es un estrato, por así decirlo, pero un estrato incluye todo, incluye las iglesias, las poblaciones, los puentes, las casas, lo incluye todo. ¿Qué es un sistema territorial? A ver, un sistema territorial es un conjunto de edificios que podemos estudiar de forma conjunta. Para que nos puedan dar información, es decir, para que yo pueda, aprendiendo de lo que veo en un edificio, inducir cosas que he perdido en el otro, tengo que caracterizar el sistema. Y para caracterizar el sistema, tiene que darse 3 condiciones. Ya sé que esto de los sistemas territoriales se inventó como gestión del patrimonio hace años, empezó a perderse el sentido original y existe el sistema patrimonial de las catedrales de Castilla y León. Pero las catedrales de Castilla y León no forman un sistema, porque no tiene una coherencia cronológica de ningún tipo. La coherencia geográfica, Castilla y León no es una entidad de la época de las catedrales, con lo cual no podemos aplicar una coherencia geográfica con una demarcación geográfica moderna, y tampoco tiene una coherencia tipológica o tecnológica. Las iglesias románicas del norte de Palencia, si no nos limitamos solo a los límites provinciales, o sea, de la montaña, por así decirlo, podrían ser un sistema y nos pueden permitir estudiarlas. Pero en las fortificaciones son seguramente, de todos los fenómenos arquitectónicos patrimoniales, el que más capacidades tiene de ser estudiado en sistema. Porque normalmente ninguna fortificación estaba aislada y dependía de otras. Lo que ocurre es que a veces depende de otras que fueron construidas antes.
que ella, y simplemente reaprovechan. Esto es una relación de todos los sistemas y subsistemas y suprasistemas generales que identificamos en Castilla y León hace algunos años y sobre los que no me voy a extender, pero para que vean ustedes cómo se puede hacer. Hay un paso más allá, un pequeño paso más allá. Es la diferencia entre sistemas impropios y sistemas propios. Los dos son útiles para el estudio, pero uno es más útil que el otro. ¿Qué es un sistema impropio? Pues un sistema impropio es un conjunto de edificios que son coherentes cronológicamente, son coherentes tipológica o técnicamente, son coherentes geográficamente, pero no se concibieron como un sistema. ¿Qué ventajas nos da? Pues efectivamente la comparación de entre unos y otros. ¿Qué es un sistema propio? Un sistema propio es un conjunto de edificios que son coherentes cronológica, geográfica y técnica o tipológicamente, pero se concibieron como sistema. Es decir, que el sistema tiene valores superiores a la suma de los valores de los elementos. Si no, un sistema impropio, las iglesias románicas del norte de Valencia, o bueno, de la montaña. Me falta una iglesia, o me da igual. Pero si en un sistema, el sistema de atalayas que controla un recorrido, me falta una atalaya, ya no me da igual. Las dos piedras perdidas que localice de la atalaya que necesito para hacer el enlace óptico forman parte de ese sistema y son tan valiosas como el sistema y son mucho más valiosas que las dos piedras reales que tengo. El propio emplazamiento, el lugar, la existencia, es decir, lo que ha desaparecido, pero que me hace comprender el sistema, es parte del propio sistema y, por tanto, me ayuda a entenderlo. Les voy a poner dos ejemplos. Los castillos de la Escuela de Valladolid. Los castillos de la Escuela de Valladolid es la denominación la sugiere Edward Cooper, pero nosotros en nuestro libro del año 98 ya la dimos forma. Son un conjunto de fortificaciones que, a partir de un esquema constructivo que consiste en que tienen una torre del homenaje muy grande separada por un patinillo de defensa que a su vez se separa de la zona palacial y que además guarda unas proporciones determinadas, es decir, que existe una altura de la torre del homenaje que es igual al lado principal de la fachada y la altura del recinto principal es la mitad de la altura del homenaje, desarrollan una serie de señores grandes, poderosos. En un principio el más antiguo sería Portillo, después seguramente sería La Motas, Torrelobatón, y pequeños que intentan imitar, incluso hay alguna familia de judíos conversos que se hacen un castillito de la Escuela de Valladolid para decir... Pero que tienen todos ellos hay alguna influencia exterior, pero en general, a partir de castillos previamente construidos, no todos son ex novo, también es verdad, que plantean una serie de... Estas son las torres del homenaje comparadas a la misma escala de La Mota, Torrelobatón, Fuensaldaña y Peñafiel. Plantean una serie de características tipológicas. Este es un castillo grande, Portillo. Este es un castillo pequeño, hecho imitación de Portillo, Villafuerte. Los castillos pequeños son a escala de los grandes, tienen la misma proporción. La altura del homenaje es el doble que la altura del recinto, y cuando el castillo ha sido transformado desde un antiguo, se levanta el recinto, pero luego se levanta el homenaje para que sea el doble que el recinto. Los grandes suelen tener 36, 37 metros de altura, la torre. Los pequeños suelen tener 22 metros de altura. Y toda esa escala en el pequeño, es decir, si en el castillo de Portillo, del Torrelobatón, la ventana del cortejador es así, en el de Villafuerte es así. Si las escaleras de Torrelobatón miden un metro de ancho, las de Villafuerte miden 60 centímetros, es decir, todo está hecho a escala. Está hecho a escala, tanto que si yo les pongo una foto de dos de ellos, ustedes dirían que son exactamente idénticos. Villalonso en Zamora, Torrelobatón en Portillo. No se fíen de las almenas de Torrelobatón porque se modifican después de la Guerra de las Comunidades. Las almenas de Torrelobatón originales eran como las de Fuensaldaña, como las que están en este cartel. Ven ustedes, podemos inferir cosas de castillos inacabados en función de lo que vemos en los otros, pero los castillos de la Escuela de Valladolid son un sistema impropio. Cada señor construyó el castillo porque quería epatar, porque quería sumarse una moda, porque yo también tengo un Mercedes de último modelo, porque por ostentación, son edificios básicamente de ostentación, pero no pretendían formar un sistema territorial. Es cierto que como están generados en torno a los centros de poder, se organizan en torno a la ciudad de Valladolid, aunque con influencias alguna de Segovia, alguna de Palencia, alguna de Medina del Campo.
Esto es un sistema propio. Los castros y recintos de la frontera de León, construidos con tapial y mampostería encofrada. Nosotros empezamos a estudiar el castillo de San Pedro de la Tarce. Hicimos el plan director del castillo de San Pedro de la Tarce, que tenía dos incógnitas importantes, que era la técnica constructiva, que se desentrañó, y luego mi compañero les explicará después, el arquitecto Canal, y después de estudiar el castillo de San Pedro de la Tarce y ver todos los procesos constructivos, esto que ven aquí abajo es el análisis de cómo se fueron colocando los cajones, en qué orden se colocan, y sabíamos que había, por ejemplo, esto nos contó que había muchas cuadrillas trabajando al mismo tiempo en el castillo de San Pedro de la Tarce, que se construyó a muchísima velocidad, con muchas cuadrillas trabajando, es decir, que no empezaron a hacer así, y le dieron, es redondo, entonces es muy fácil, podrían haber empezado una hilada, luego otra hilada, luego otra hilada y haber acabado. No, lo construyeron alocadamente. Este es el sistema constructivo que detectamos en San Pedro de la Tarce, de agujas pareadas, lo explicará Rodrigo después, pero cuando uno hace un muro de 3,5 metros de grosor, no, perdón, 2,5 metros de grosor, y pone lo que se llama la aguja, que es lo que ata las... Cuando ustedes rellenan un encofrado, lo tienen que atar por arriba con una cuerda para que no haga así, pero también lo tienen que atar por abajo para que no haga así. Y lo que le ata por abajo para que no haga así, se llama aguja. Cuando ustedes tienen 2,5 metros de espesor, la aguja, si la ponen, primero necesitan talar un bosque entero para sacar las agujas, para hacer esto, pero aparte luego no hay gitano que saque la hoja del muro, salvo que le hayan hecho un corredor. Bueno, aquí está hecho un sistema de varas pareadas, que les explicará después Rodrigo, que luego hemos detectado en muchos edificios desde el norte de León hasta el norte de Extremadura, y que procede al mismo proceso constructivo. Entonces, claro, aunque algunos estudiosos, como el propio Avelino, había dicho, bueno, algunas de las dataciones que tenemos hay que revisarlas seriamente, pero cuando uno se cogía la bibliografía histórica, San Pedro de la Tarce era un edificio romano. De hecho, hace 2 años alguien ha publicado un estudio sobre la construcción de San Pedro de la Tarce sin enterarse de la historia de las agujas pareadas, diciendo que como solo tuvieron que apear desde fuera, claro, porque no se abrieran los encofrados, solo lo pudieron hacer los romanos. Estoy hablando de un catedrático de construcción, no estamos hablando aquí o este que supuestamente era un castillo de las guerras civiles del siglo XIV, o la tapia de la cárcel del Castillo de León, que se supone que era una tapia de una cárcel, o, por ejemplo, Granadilla y Galisteo eran fortificaciones islámicas, Ciudad Rodrigo era una fortificación leonesa, Fernando II, pero la muralla de Mansilla de las Mulas era una fortificación tardía, porque había un documento del siglo XIV que decía que se había construido en el XIV, que luego veremos que no era. Claro, podíamos intentar entender, a ver si definíamos dos conceptos medianamente coherentes, que nos permitieran entender y caracterizar el sistema. Uno era el tapial y la mampostería encofrada, y el otro eran las plantas ovoides y sin esquina, que ya les explicaré por qué. Les voy a explicar, bueno, les voy a explicar lo que es el tapial, porque esto, sobre todo cuando uno esto intenta explicarlo en inglés, ya es complicadísimo. A ver, en Castilla, tapial se llama aquello que tiene 2 encofrados de madera, que se llaman tapias, se llama tapia a la unidad, y da igual lo que eches dentro. Es decir, que si es tierra apisonada, bien. Si es tierra con costras de cal simultáneas, bien. Si son guijarros con mortero, también funciona. Si son cantos rodados con mortero de cal, también es tapial. ¿Vale? Esto, primera cuestión. ¿Qué es la mampostería encofrada? Vale, la mampostería encofrada es una contradicción aparente. Si es mampostería, no puede ser encofrada. Bueno, pues es muy fácil. Mira usted, si ustedes trabajan con guijarros, o con cortes de siles, o con piedras de desbastada de cantera que solo tienen una cara, y pretenden que esa cara quede en la fachada, ustedes tienen que colocar la piedrecita, acuñarla poco a poco, y si esperar a que fragüe para poder rellenar dentro, porque si no la piedra resbala y se cae. Tampoco pueden levantar ustedes 1 metro, porque las piedras no se sujetan. Claro, si ustedes trabajan con piedras a las que han allanado la cara de apoyo, las pueden ir apilando y pueden ir a más velocidad. Pero si trabajan con piedras que solo tienen una cara, claro, si trabajan con cantos redondos ya es evidente, pero si trabajan con piedras que solo tienen una cara, pues son guijarros, ¿qué pasa? Que si yo no tengo muy buenos albañiles y quiero ir muy deprisa, lo que hago es voy cojo las piedras, voy dejando así y voy rellenando al mismo tiempo. Consigo levantar una altura de 60-70 centímetros y arreando a otro sitio. Y voy a mucha velocidad. El concepto de mucha gente muy mala constructora a mucha velocidad
es básico en esta idea. Y eso explica la mampostería encofrada. O sea, bien, había que establecer una coherencia cronológica y geográfica coherente. Esto que ven aquí a la izquierda, se ve, son todas las líneas fronterizas que ha tenido el Reino de León con el resto de sus vecinos a lo largo de la Edad Media. Caos. O sea, y luego dentro de incluso en periodos muy concretos de época, las líneas cambiaban mucho en función de los tratados. Pero hay un momento, hay un proceso. Es un proceso, estos son todos los que ven ustedes en letras pequeñitas, son todos los edificios que creemos que pertenecen a este sistema. Hay un momento en el que, como había explicado muy bien el profesor Álvarez Palenzuela, Castilla se está metiendo hacia Plasencia, Portugal se está metiendo hacia el otro lado, Portugal se ha metido hasta aquí, bueno, esto es ya Portugal, Castilla se está metiendo por Tierra de Campos, y existen dos posibilidades, de cerrarle al reino abajo o de estrangularle por la mitad. De ahí la importancia, por ejemplo, de un lugar como Castrotorafe, porque el reino puede ser estrangulado. Estamos hablando de un periodo que va de los últimos 30 años del siglo XII a los 30 primeros años del siglo XIII, hasta que se produce la unificación de los reinos. Hay algunas modificaciones, porque luego en el Tratado de Alcañices se le cede una parte de la frontera leonesa al Reino de Portugal, pero se será después ya. Y por tanto, los enemigos de León son Al-Ándalus abajo, donde tiene que plantear lugares tan interesantes y tan poco estudiados como Salvaleón, un nombre curioso e interesante, contra Portugal, donde esta cerca circular de Sabugal seguramente sea leonesa, y efectivamente contra Castilla. Y Castilla además va a copiar en alguna medida algunos de esos modelos constructivos. Estos son algunos de nuestros ovoides, que van desde grandes ciudades, como Mansilla de las Mulas, Ciudad Rodrigo, Urueña, a pequeños castros de apenas 60-70 metros de radio. Y vemos un poco estos ejemplos. No les voy a poner todos, porque hay edificios que efectivamente uno puede reconocer. Después de las excavaciones de San Pedro de la Tarce encontramos las torres añadidas que protegían la puerta original, pero por ejemplo en el caso de Vilamayor se ve la torre que añade Don Dionis, o las torres que se añaden en San Felices de los Gallegos. Y también, evidentemente, el análisis estratigráfico de Ponferrada, que ya les he explicado el otro día. Ponferrada nace también como un castro de cal y canto, que luego se va reconvirtiendo en un castillo. Y hay ciudades que también nacen con este mismo criterio. Una de ellas, por ejemplo, es La Mota. La Mota, antes de que existiera el castillo de La Mota, es una gran muralla de cal y canto, una muralla fantástica, a la que en el siglo XIV le añaden unas torres muy típicas de esa época, parecidas a las que tiene Madrigal o con las que tiene otros lugares. Vemos el cal y canto encerrado todavía entre los. Esto es la puerta de la ciudad de Alfonso VIII, embutida aquí, en estas dos torres. Y en Medina aparece un elemento que luego ha sido determinante para estudiar otra característica que es difícil de comprender estudiando un solo lugar, pero que se ve muy clara cuando se estudian 5 lugares al mismo tiempo. En Medina, esto que ven abajo es el foso, es el corte, o sea, imagínense, es el corte en este sentido, es decir, paralelo a la pantalla, que hace el foso del castillo renacentista al foso de la ciudad medieval. Pero ven ustedes que hay 3 senos, y ven que hay el seno intermedio, marca como un relleno, ¿no? Y estos rellenos parecen más consolidados y son como de la época de esta. Bien, los 2 senos laterales son del foso prehistórico. Y el seno central lo provoca el foso moderno al cortar la berma que había en el centro del foso prehistórico. Estamos hablando de un foso que seguramente se colmató en el 500 a.C., pero que recuerda a lo que describe Julio César en la Guerra de las Galias, es decir, un doble foso con una empalizada en el medio. Y ese es el foso medial. ¿Por qué? Porque seguramente cuando van a construir la muralla se encuentran el terraplén de la muralla prehistórica, excavan el foso fuera del terraplén, por eso el foso está tan lejos de la muralla, y por eso hay esta distancia enorme entre el foso medieval y la muralla. No porque fueran a colocar las torres, que sabemos estratigráficamente que son posteriores, sino porque el foso lo hacen donde estaba el agujero, y
la muralla la hacen por detrás del terraplén para no perder la defensa del terraplén mientras construyen la muralla. ¿Qué pasa en Mansilla de las Mulas? Pues en Mansilla de las Mulas pasa una cosa muy interesante. Y es que en Mansilla de las Mulas, que hay una zona de lagunas, lo que hacen primero es excavan un gran foso en las lagunas y construyen un gran terraplén. Y luego, poco a poco, van construyendo por detrás del terraplén un muro de cal y canto y van eliminando el terraplén. Solo que en algún sitio, esto es lo interesante de Mansilla de las Mulas, hay una parte en la que el terraplén se eliminó, hay una parte en la que se hizo el muro de cal y canto, pero no se eliminó el terraplén, o al menos no se eliminó del todo, y lo hemos excavado recientemente, y hay otra parte en la que no se llegó a hacer el muro de cal y canto nunca. Porque en 1230, Fernando de Castilla se proclama rey de León, a la muerte de su padre, y los dos reinos no tienen ninguna razón para pelear. Hay un documento, es cierto, del siglo XIV que dice que se hagan los muros entre los cubos, ¿qué tal? Pues sabemos que los cubos estaban hechos, pero solo dice que se hagan, no que se hicieran. Y cuando se ha excavado ahí, se ha visto que jamás se hizo la muralla de cal y canto. Pero claro, esto tiene algunas características que podemos empezar a reconocer en otros edificios. Primero, en Mansilla de las Mulas, las puertas de paso son unos largos corredores que cuando no hay terraplén salen hacia afuera y no tienes por qué razón la puerta sale tanto fuera. Bueno, sale tanto porque tenía que atravesar un corredor de 12 metros de ancho, de tierra. Al desaparecer el corredor, ha quedado la puerta en corredor sin que haya terraplén. Pero es que esas mismas puertas en corredor las tenemos en Ciudad Rodrigo. Unos grandes corredores que salen hacia afuera. Las tenemos en Belver. La tenemos en Urueña, seguramente en uno de los lienzos de Urueña que se construyó seguramente con un terraplén previo. Es decir, en todos los edificios que suponemos que han nacido de un terraplén previo, la tenemos. Y en Mansilla de las Mulas nos aparece otra cosa muy divertida, que son unas torres lejísimos de la muralla. Bueno, en donde la muralla no se hizo, unas torres sin muralla detrás, que estaban como en mitad de la nada. Sabíamos que todo eran lagunas, de hecho cuando hemos excavado nos han salido los freáticos de las lagunas, es decir, que todo estaba inundado, y las torres funcionaban. No es que estén muy lejos de la muralla, es que de la muralla de cal y canto que se hace después. Es que entre la torre que estaba afuera y que defendía el terraplén y la muralla que se hace por detrás, hay que dejar toda la distancia del terraplén que ya no está. Un caso, estas son las torres, que luego se unieron con unos muros cuando se... Un caso muy interesante es Villalpando. Villalpando, hay zonas de Villalpando, aquí en concreto en esta parte de Villalpando, cerca del castillo, donde se conserva el terraplén de casi 10 metros de altura, todavía intacto. Pero en otras zonas fue sustituyéndose, sí, acabo pronto, fue sustituyéndose poco a poco por... Y hay una puerta, la puerta San Andrés o la puerta Villa de Villalpando, que es un prodigio de la complejidad, que es imposible de entender, absolutamente imposible de entender si no hemos visto todo lo que hemos visto en los otros sitios. Tiene unas torres avanzadas, como las de Mansilla de las Mulas, pero a diferencia de las torres de Mansilla de las Mulas, las torres por dentro no tienen cara. Es como si estuvieran construidas contra algo que ya no está. Hay fotos antiguas en las que se ve que había una inmensa laguna. De hecho, uno de los problemas principales de la Mansilla de la torre eran las humedades, porque lo hormigonaron, taparon la laguna, hormigonaron todo, ahora lo hemos excavado todo. Recuperado parcialmente el foso, pero hormigonaron todo y lo que hacía la puerta era hacía de chupachús. Era como un azucarillo metido en un vaso que cogía toda la humedad de la laguna y la subía para arriba, ¿no? El caso es que la historia de la puerta de Villalpando es más o menos esta. Hay un terraplén, claro, yo tengo una laguna y excavo un gran foso, la arcilla, además son solo terrenos arcillosos. Si yo excavo un foso, la laguna se me extiende. Y esa arcilla, con esa arcilla construyo el terraplén y con dos torres protejo la entrada, que esto es parecido a Mansilla, pero un poco distinto, y luego hago dos muros de tapial, que conservamos uno de ellos, para el corredor. En el siglo XIV, seguramente, o poco después, hacemos una puerta con la intención de construir por aquí una muralla de cal y canto y eliminar el terraplén. Pero la muralla de cal y canto no la llegan a construir nunca. Entonces, a finales del XV y primeros del XVI, los duques de Frías refuerzan, rechapan las torres
primitivas para hacer la puerta monumental aquí y dejan unas esperas para construir una muralla exterior y eliminar el terraplén, cosa que tampoco hacen nunca. Y lo que tenemos es un artefacto realmente difícil de entender, donde tenemos la torre del 14, el muro de paso, bueno, luego había una casa adosada que ha hecho sus... se lo puede imaginar, el muro del corredor, la parte interior de la torre que estaba en su momento rellena de tierra, el forro que le hacen los duques de Frías, con luego la espera que cuando ya deciden que no van a continuar la muralla, la rematan con esto en una restauración. Claro, documentar esto es verdaderamente muy complicado, porque cuando nosotros pedimos que nos hicieran un estudio arqueológico previo, yo lo primero que pedí fue una zanja de casi 20 metros de largo. Y me dijeron, no, vamos a hacer unas catas. Entonces, si ustedes hacen unas catas de 2×2 en mitad de un terraplén de 12 metros de ancho construido con arcillas sacadas directamente del terreno natural, ¿qué creen ustedes que van a encontrar? Arcilla. Y no hay tanta gente capaz de diferenciar, aunque parezca una tontería, un terreno removido natural de un terreno no removido. Sobre todo si es arcilla, que se compacta. Si fuera en otro tipo de terreno, sí. Entonces, era muy difícil de entender. Esto es todo el proceso de excavación de los terraplenes, la identificación de las distintas marcas del terraplén y un poco... Claro, nosotros no hemos vuelto a echar tierra. El proyecto lo que ha hecho ha sido recuperar el terraplén, pero separado de todos los vestigios arqueológicos. Hemos hecho una especie de pequeño corte, le ven aquí, en la parte de abajo, para que los vestigios, la lectura de toda la historia de la torre se pueda seguir haciendo. Entonces, pero lo que tampoco queríamos convertir era la muralla en una isleta de tráfico y por tanto queríamos entrar. Este es el proyecto final que no se ha acabado porque al final han decidido que no querían plantar los cipreses. No sé por qué, porque yo entendía. Es que en España el ciprés tiene unas connotaciones a veces complicadas de explicar, pero nosotros entendíamos que era fácil de explicar. Vale. Conclusiones. Conclusiones de un sistema propio, que era lo que les quería contar. ¿Por qué es un sistema propio? Porque se diseña en un momento como sistema. Es obvio. Es decir, porque hay una coherencia cronológica. Es tan coherente con respecto a los hechos históricos que lo provocan, que se suspende su construcción en 1230. Bueno, a ver, Ciudad Rodrigo no, porque está en la frontera con Portugal y en la frontera con Al-Ándalus. Pero los que están en el medio de León y Castilla, paran. Coherencia geográfica, porque se adaptan muy bien a los distintos tratados, esto no se lo puedo contar en corto, de la época. Pero también hay una coherencia técnica y tipológica. Primero, utilizan materiales de la zona. Tanto para el encofrado como para esto. Si hay cascotes, cascotes. Si hay piedra, piedra. Si tenemos... Hay muchos tipos de encofrado, luego se lo explicarán, son distintos. Y está diseñado para construirse muy deprisa y sin mano de obras especializadas. Y como no hay canteros, no tiene esquina. Es muy difícil hacer una esquina con tapial. Es más fácil hacer una cosa redonda y continua. Y esto es todo. Gracias.